Bueno, muy bien. Aquí están los protagonistas de este programa. Cecilia Bufflet, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? ¿Bien? Todo en orden. Y el querido Beto Valdés, buenas noches. ¿Qué tal, Willy? Bueno, entonces, como Mauricio Macri y Nicolás Dujovne, el presidente Alberto Fernández y el ministro Guzmán se han zambullido en el Fondo Monetario. Así es. Para calmar al dólar. Para calmar al dólar, para dar una señal al mercado, con una carta pública, una carta difundida públicamente, firmada también por el titular del Banco Central, sí, Miguel Pelle, ¿no? Claro. Algo que tiene que ocurrir siempre, pero no siempre ocurre, y además que con un montón de señales y simbolismo, con esta cosa de que estas negociaciones públicas, lo que vamos a decir se pone por explícito y se le muestra a la sociedad y demás, pero lo cierto en la práctica es que allí estamos yendo a buscar la ayuda del Fondo Monetario. El que firmaba la carta a cuatro manos era el pobre Pelle, que es el que tiene que bancar, obviamente, con las reservas, claro, el que más necesita. Exactamente. Ahora, también, así como se firma esa carta, ocurre ese llamado hoy y se busca esa señal al mercado, también dejan en claro que esa negociación le va a faltar mucho tiempo, digamos, que es una negociación lenta, que va a llevar tiempo, y sobre todo porque Argentina habla de buscar un acuerdo, probablemente un acuerdo de largo plazo, que implica siempre pedidos y planteos del Fondo Monetario que son malas palabras para este gobierno. Te va a pedir una reforma tributaria, una reforma previsional, claro, y el tema laboral. Claro, pero vos fíjate, por lo tanto, hay otro elemento que me parece para poner arriba de la mesa dentro de lo tranquilizador, que es que el sistema financiero hoy sigue con mucha liquidez. Si vos mirás, están aumentando los depósitos en pesos. Pero sí, claro, ¿por qué? Porque mucha gente le llega la jubilación y no corre al banco a sacarla, porque hoy se gasta menos, porque hay lo que le llaman... El que mantiene los ingresos, el que ha mantenido los ingresos, tiene gastos cortados, tiene menos gastos. Y el cepo hace finalmente que menos depósitos en pesos se vayan a dólares. Ahora, esa situación está fenómena y está tranquila, pero se puede complicar. Ahora, si el gobierno da señales de cierta razonabilidad fiscal, y yo creo que ese es el valor que tiene ir a hablar con el fondo. Esa señal, mirar el presupuesto, y en el medio decir, miren que nos vamos a arreglar con lo nuestro. Buscar emitir deuda en pesos para también darle una mano al Banco Central con la colocación y sacar parte de los pesos que se emiten del mercado, digamos, dar alguna serie de señales racionales hacia el mercado que le ayuden a ponerle calma al dólar. De todas maneras, como decíamos la semana pasada, no está ni por casualidad resuelta la discusión o zanjada la discusión sobre el cepo por el cepo al dólar, ¿no? Entonces, Beto Valdés, ¿quién es Alberto Fernández? El que va al Fondo Monetario, el que se tira, digamos, a estatizar las telecomunicaciones o, digamos, al decreto de regular las telecomunicaciones, el que, digamos, banca la reforma judicial de Cristina, que ahora no se sabe si tampoco es de Cristina. ¿Cómo se entiende todo esto que está pasando, mi querido Beto? Y en primer lugar se entiende concretamente por una enorme turbulencia política, una falta de coordinación que está teniendo el oficialismo, que empieza a afectar seriamente el vínculo entre los dos principales aliados. Porque en el mundo de la política, el posteo de ayer de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner diciendo que esta no es una reforma judicial, sería mucho más ambiciosa, ¿cómo se interpretó? Se interpretó igual. Ustedes recuerdan que después de Vicentín, y esencialmente cuando se comienza a fracasar, Cristina instaló a través de algunos allegados que no tenía absolutamente nada que ver con Vicentín. Y lo mismo está planteando ahora. ¿Qué es lo que está queriendo decir Cristina? Primero, esta no es mi reforma, es la de Belis, no es la que yo planteaba, y de alguna manera es otro error, otra derrota del presidente Alberto Fernández, como Vicentín. Casi dando a entender, si era mi propuesta en mi gobierno, nos quedábamos con Reconquista, con Avellaneda, con los puertos, con todo. Entonces el dato interesante está vinculado a que
evidentemente algo más profundo está ocurriendo en el seno de la coalición de gobierno, independientemente de que, claro, sí, Cristina, un poco lo que se plantea, avanza con su agenda, lo radicaliza a Alberto Fernández, pero después, ¿qué pasa? Sí. Hay un dato central en todo esto que nadie tiene respuestas. Nosotros lo anticipamos hace meses, hay una mesa chica del gobierno sin la principal accionista que se reúne primero era los miércoles, ahora es todos los martes en la Quinta Presidencial de Olivos, Alberto Fernández, Santiago Cafiero, Guado de Pedro, Máximo Kirchner y Sergio Massa. Ahí hay una desconexión, algo ocurre. ¿Por qué? Porque evidentemente la pregunta del millón, que se hacen muchos y muy pocos tienen respuesta, es ¿qué pasa que a un gobierno peronista los proyectos que anuncia y envía no pueden salir de la Cámara de Diputados? Esto no tiene antecedentes. Claro, eso te iba a decir. Que también hay como un planteo que le he escuchado a ministros del propio gobierno. Perdón que paso un aviso. Lo vamos a tener a Alejandro el Topo Rodríguez ahora charlando con él, que es, bueno, en alguna medida el corazón del sector en la Cámara de Diputados que, bueno, frenaron en principio la reforma judicial. No es el sector que responde a Roberto Labaña. Sobre todo él. Y qué es lo que está pasando ahí adentro, ¿no? Sí, perdón. No, sí. Que, digamos, que en ese esquema también de reanalizar el peronismo, ver esta gestión extraña del peronismo que presenta un proyecto y no lo concreta o retrocede más, también coincidían dos ministros que me decían hay una situación de asamblea, ¿no? Como un gobierno como de asamblea en el que todo el mundo opina, todo el mundo debate, cualquiera interviene sobre el proyecto, un proyecto del presidente y cambia una línea, un renglón en la Cámara de Diputados o en el Senado, algo que jamás pasaría con un presidente, o sea, jamás le pasaría a Cristina Kirchner, ¿no? ¿Cuántos renglones le cambió? Está bien, pero acá el dato central, y Alberto se está haciendo esa pregunta. Alberto empieza a mirar y a analizar en su entorno a qué juega la alianza Sergio Massa y Máximo Kirchner. ¿No me pueden garantizar los diputados? Porque normalmente, es más, algún hombre del oficialismo me lo decía diciendo, Macri, antes de mandar un proyecto, arreglaba con Monzó, claro, para ver si salía o no. Acá, evidentemente, hay un cortocircuito. ¿Por qué? Porque ya son dos. Vicentín hubo que retroceder porque no estaba el número. Ahora, ¿por qué no estaba el número? Entonces, ¿a qué juega Máximo en función de Massa? Massa no cabe ninguna duda que está incómodo con el DNU de las telecomunicaciones porque afecta a muchos de sus interlocutores en el sector y obviamente con una reforma judicial que lleva la impronta de Cristina, pero la verdadera impronta es la cláusula Parrilli. ¿Por qué? Porque a la expresidenta lo que le interesa es evidentemente ir por la Corte, la ampliación de la Corte, al margen de Comodoro Pi, de la doctrina Irurzun, pero claro, cuando Cristina, ¿qué es lo que piensa Cristina? Que ese es el otro dato interesante. Y Cristina dice, Marcela Lozardo y Alberto Fernández no rompen el pacto porteño. ¿Qué es el pacto porteño? Es el supuesto acuerdo entre Juan Manuel Olmos, Marcela Lozardo, el peronismo de la capital con Daniel Angelici y Horacio Rodríguez Larreta, que según Cristina son los que manejaban Comodoro Pi, que trajeron la doctrina Irurzun, que eran amigos de la mesa judicial, la mesa de los abogados de Macri. Entonces, ¿qué es lo que plantea Cristina y el kirchnerismo? Evidentemente, en el entorno de Alberto, vos hablabas de Trota. Bueno, ahí tenés otro caso. Se fue Adriana Puigros y además se fue en malos términos. Alberto trató de retenerla y el dato importante es que ¿por qué se va? Una de las cuestiones tenía que ver con esto, porque estaba acordado, Willy. Había Horacio Rodríguez Larreta, mejor dicho, Soledad Acuña, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, había cerrado la fecha, absolutamente todo, del reinicio de este ciclo electivo
Y no me van a decir que Eduardo López, el hombre fuerte de Cetera, en la ciudad de Buenos Aires volteó el tema. Esto, evidentemente, es una demostración más de Cristina diciendo no, de ninguna manera. Y sobre todo con desconfianza hacia Trota, porque es Víctor Santamaría en el Ministerio de Educación, y Víctor Santamaría es parte del pacto porteño, del peronismo de la capital y los amigos de Alberto. A mí, hoy, ¿le puedo hacer una pregunta, Sí, Beto? pero por supuesto, ¿no? Sí, Beto es el entrevistado de la Beto noche. es el entrevistado, vale, obvio. obviamente, A sí. ver, ¿puede ser que haya habido alguna voz del oficialismo pidiéndole a la oposición, pidiéndole a algunos legisladores de Frente de Juntos por el Cambio que pidan la suspensión del Massa. tratamiento para que Puedo decir por Massa. para que le dé la Y no, justificación si de correrse que el asunto? que la posición de los Ramones es en realidad una jugada de Massa El diputado Ramón. Pero no solo a los Ramones, me parece No, pero que a es, alguno pero más, ¿no? pero es un reflejo interesante. El Claro. diputado Ramón es el que, de alguna manera, venía dando quórum, votando absolutamente todo, y de Sí. repente se hace principista. Y dice, no, este proyecto es una barbaridad. Cuando, en definitiva, él tenía armado una especie de negociación interesante y un bloque que le permitía, y que estaba a instancias de Massa. Pero claro, Massa también tiene amigos en Juntos por el Cambio. Y claro, lo que necesita como presidente de la Cámara de Diputados, él no puede soportar una derrota parlamentaria, pero a su vez tampoco puede aparecer buscando votos para un proyecto que no se siente quiere. cómodo. Sí, sí, Bueno, desde pero ya. ahí algunos dicen que el propio Alberto con Lustó también habló de ese tema, ¿no? Alberto, esto es muy interesante, Alberto no solo habló de ese tema, sino que Alberto estuvo en los últimos días, a partir de la pregunta del millón, recuerden, ¿qué pasa en diputados que Massa y Máximo no me consiguen los Sí. votos? Él estuvo llamando personalmente a varios diputados, lo llamó telefónicamente y conversó él pidiéndole el voto. Es decir, empezó a hacer el punteo el propio presidente, porque él no puede aceptar, por eso lo de Cristina, la interpretación que dice en Cristina, dice, este es otro fracaso de Alberto, no es un fracaso mío, él no puede aceptar una derrota parlamentaria. Volviendo, muy interesante, volviendo al tema económico, señora, decías que los importadores van a tener que vivir con lo de ellos, digamos. O sea que rige un poco lo que decíamos, volviendo al personaje del momento. Me acordé. El dólar Dualde, dijimos. Yo te voy a contar una cosa el plan Dualde, el que gastó dólares pagará dólares, digamos. Mira, Claro. va a haber El plan algo Dualde, está que bien. se lo vamos a anticipar a los exportadores acá, que va a ser percibido como una buena noticia. En pocos días o en pocas semanas, el Banco Central le va a anunciar a los exportadores que vuelven a tener la posibilidad de dejar los dólares de las ventas afuera, que no necesitan traerlos a la Argentina. ¿Y? Eso sería liberar un Una poquito de sorpresa mercado. eso. Una sorpresa. Tiene Pero ¿y cuál una sería? contraprestación. Sí. Ese señor exportador no se le da $1 más para pagar una importación. Cada importación que quiera por pagar, eso, el que gaste, la va a el que pagar. necesita dólares usará sus dólares. Exactamente. Va a haber una... Está bien, bueno. Está bien, porque en definitiva además simplifica para todo el que está haciendo el negocio realmente y de manera concreta. Va a ahorrarse trámites, impuestos, liquidaciones. Sí, claro. Todo el que estaba sobrefacturando o subfacturando va a quedar entrampado en el asunto, dice, ¿no? Va a tener que usar sus propios dólares. Pero eso le va a anunciar en breve el Banco Central a los exportadores. Y hay, vinculado a eso también, una estrategia en el Ministerio de Desarrollo Productivo que arrancó con las automotrices, pero que se va a ir extendiendo a otros sectores. El de los electrodomésticos de línea blanca va a ser uno de los primeros en cuanto se reactive ese mercado, que tiene que ver con ponerle un cupo, una limitación y controlar el tipo de importaciones que se hacen para ver qué es lo que se puede sustituir con el mercado interno. Unos 280.000 autos para este año en Argentina, un mercado más chico que el de Chile. Claro. Entre paréntesis, 80.000 autos podrán ser importados, el resto tienen que ser nacionales. De alguna manera, aunque nadie lo escriba y no esté por escrito, porque sería un problema con Brasil, hay un cupo concreto que tendrán que administrar las automotrices y las importadoras para los autos. Yo tengo una mala noticia para
los exportadores, Ajá, ¿cuál es? para los cerealeros. Ah, La hidrovía. ¿qué pasó? A ver. Se la quedan los chinos finalmente. Es más complicado todavía. Concretamente, hay una idea que está planteada en términos de pelea, para otra vez la historia política, entre Mario Meoni, el ministro de Transporte, y sectores más cercanos al kirchnerismo, que plantean, ahí hay una coincidencia, se viene Hidrovía Sociedad del Estado. Va a venir una nueva empresa conformada por todas las provincias del litoral, aparte Chaco, Formosa, directores, Misiones, lo que va a salir. Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Auto que te va a buscar los diarios. provincia de Buenos Aires. Ojo que están dejando afuera la ciudad de Buenos Aires. Mirá. Otra El chicana. Río de la Plata No existe. El puerto de Buenos Aires no interesa porque, bueno, quiere ahí levantar el de La se Plata. viene otra guerra, claro. El dato es que Meoni quiere que Hidrovía, Sociedad Anónima del Estado, que el 51% de las acciones van a ser del Estado Nacional, el 49% de las provincias. La mala noticia es que se estatiza la hidrovía. Esa es la mala noticia. A ver, hay dos malas Porque, noticias. digamos, más allá de toda la polémica, la hidrovía más o menos permitía que los barcos caminaran. Hay dos malas noticias. Era carito, eso sí. Una tiene que ver con esta creación de esta empresa que Meoni le dice a los usuarios, a Techin, a Cargill, a todos los que están realmente interesados. Hoy hubo un Zoom muy activo de todo esto, del sector privado. Le dice, no, va a ser organismo de control. Sí, eso es lo que dice Meoni, pero los más, digamos, cercanos al kirchnerismo quieren la estatización de la hidrovía. De todas maneras, el viernes pasado hubo un Zoom muy interesante y muy jugoso de Felipe Solá, la vicejefa de gabinete Cecilia Todesca, los ministros de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, y de Transporte, Mario Meoni, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez, con el embajador argentino en China, hombre de carrera, el embajador Klecker, donde Klecker confirmó el interés de China por quedarse con la hidrovía. Pero el otro dato está vinculado a que los chinos no quieren licitación. Entonces, para competir, no, compite cualquiera, ¿no? Exacto. Entonces no quieren licitación y paralelamente lo que están planteando es la creación de una especie, digamos, de consorcio. Gabriel Romero vuela. Y la intención sería que haya un jugador chino, se habla de una empresa belga. Y no son los que están ahora también. No, están enfrentados con los que están ahora. con lo que están ahora actualmente. Y el otro dato interesante es que se va a buscar un socio local. Hay que ver quién es el socio local, que puede llegar a ser muy interesante. Y ojo, esta movida estratégica es de Cristina Fernández de Kirchner y esto le va a hacer ruido a Guzmán en la negociación con el fondo. Y ni te cuento si no gana Biden. Bueno, señoras y señores, vamos a presentar